Hola gente de YouTube, bueno, comprometido es deuda. En Instagram quedamos que vamos a hablar sobre los crímenes que ha cometido la iglesia en la historia, ¿listo? Entonces, pues realmente quiero hacerles una aclaración y es que esto no es para generar controversia ni para tener malos entendidos sobre lo que creo o lo que no creo. No me voy a meter con el tema espiritual, me voy a meter con el tema religioso y cómo la iglesia funciona como negocio, como empresa, ¿listo? Entonces, para la gente que no le gusta el debate, que no le gusta que la gente opine diferente, que realmente como que no le gusta este tipo de cosas, cierren el video ahora. Ciérrenlo porque yo sé que no les va a gustar lo que van a ver a continuación. Listo, los que se quedaron, pues les quiero decir que vamos a viajar en el tiempo, van a tener un momento de cultura, ¿sí? Y eso también es una invitación para eso, para que utilicemos el internet también como medio de aprendizaje y no solo de ocio. ¿Listo? Pues igual el ocio lo tenemos que tener porque es necesario para ser humano, pero también tema de aprendizaje tenemos muchas herramientas a la mano. Entonces estamos en un momento que no era como antes, que de pronto para tener conocimientos era súper difícil y ya no matan por pensar diferente. Que eso es lo que va a hablar este video, ¿listo? Entonces muchas gracias por la gente que me apoya, espero que les guste. Dedito arriba si les gustó, dedito abajo si no les gustó, dislike, y si quieren compártanlo, envíenselo de pronto a sus abuelitos, a sus papás, a la gente que no conoce este tema de este tipo de cosas y de pronto nos juzga un poquito de la percepción que tenemos ante el sistema y ante la vida en general, ¿listo? Y suscríbanse para que el próximo video también les va a gustar muchísimo y estoy atenta que tienen, pues qué piensan sobre lo que les voy a contar en los comentarios. Pueden colocar lo que ya sabían, lo que desconocían, y estoy atenta a cualquier cosita. Gracias. Bueno, en primer lugar, parceritos, tenemos a la Santa Inquisición. Sí, Santa Inquisición se conoció como una institución medieval que fue creada, bueno, hace muchísimo tiempo. Ya les pongo acá los periodos, desde que comenzó hasta que acabó, y fue creada para combatir todas las herejías que tenía el pueblo contra el catolicismo. Bueno, conociendo el catolicismo como la empresa de la iglesia en general. Todo el que opinaba diferente contra la iglesia sufría torturas, bueno, los mataban realmente con torturas indescriptibles, o sea, de verdad eran cosas absurdas. De pronto en otro video les voy a contar cada tortura una por una y pues de pronto contradiciéndose uno de los mandamientos en esta religión, que es el no matar. Bueno, imaginarnos en este momento de la historia que de pronto nosotros pensemos diferente a lo que nos han dado toda la vida en cuanto a religión, y que por eso lleguen los inquisidores de la historia porque así se llamaban, inquisidores, y nos maten. O sea, así funcionaba, así llamaban a la gente y en el momento no les decían pues los delitos que habían cometido. Bueno, los delitos que eran considerados por la Santa Inquisición eran entre ellos la herejía, la idolatría y la solicitación. Bueno, para los que no conocen ese término, eran los sacerdotes solicitando actos deshonestos y que la gente confesara, ¿sí? Y bueno, entre estos estaba la blasfemia, la bigamia, la hechicería, entre otros muchos más. El tema del Banco del Vaticano. Los que no saben, el Banco del Vaticano solo lo pueden abrir los residentes de la Ciudad del Vaticano o los integrantes de la iglesia, ¿sí? ¿Qué pasa muy a menudo en este banco? Es que muchos empresarios italianos les otorgan el poder para poder esconder el dinero. Entonces de esta manera no tienen que ni pagar impuestos y tampoco tienen la necesidad de lavar el dinero. Entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿se aprovechan o no de la fe de mucha gente? Y realmente cometer este tipo de cosas va totalmente contra todo lo que esta iglesia, esta empresa predica. Bueno, el siguiente es el tema del abuso sexual. Sí, es un tema que sí es más conocido de pronto a diferencia de los que ya he mencionado, y es algo muy delicado al tocar porque realmente se ha dañado a mucha gente, muchas familias, muchos hogares y en sí muchos niños, que pues al día de hoy de los casos que conocemos ya son gente grande. De hecho se descubrieron mucho después estas atrocidades, porque el hecho de que un sacerdote se aproveche de la confianza que le da la familia para abusar de niños es un tema asqueroso. Vienen violando a niños como si fuera a bendecirles el ano, porque así lo ven, y es una mierda que la gente todavía venga y defienda una religión
cuando Cristo no es religión, Cristo es amor. Esa es la historia de mi vida, violada por un cura, fracturada mi columna, me mataron un hijo y ahorita estoy amenazada a muerte. Así que cualquier cosa que me llegue a suceder, hago responsable a Norberto Rivera Carrera y al gobierno federal, porque ellos son los que más me amenazan por tener el valor de denunciar tanto los abusos del clero como los abusos del gobierno. Entonces es un tema que ha pasado con sacerdotes, líderes religiosos y monjas, es decir, que no solo han sido niños, niñas, también han sido mujeres, hasta ya muchachos grandes que han tenido que sufrir de este tipo de cosas, porque realmente, pues seamos sinceros, el tema de la religión es un tema que todavía sigue siendo de miedo. De pronto no nos maten como antes, que era tan conocido, pero que uno en la familia diga ese tipo de cosas, ya lo consideran que uno es satánico. Es verdad. Violada por un sacerdote católico a la edad de 7 años. Mi abuela era de esas viejitas fanáticas pendejas que se la viven en la iglesia rezando el rosario que vale para pura chingada. Cuando el cura me empezó a tocar, yo se lo dije a mi abuela, le dije, abuelita, el padre me agarró aquí y me decía, cállate la boca, del padrecito no puedes hablar, y me volví a llevar. Al otro día le decía yo, abuelita, el padre me agarró aquí, cállate la boca, ya te dije, del padrecito no puedes hablar, y así durante 15 días. Le decía, abuelita, el padre me hizo que yo le besara ahí, cállate, ya te dije, no digas nada, y me volví a llevar. A los 15 días el padre me vio. Me dijo que yo tenía que ser Eva y él tenía que ser Adán, y que yo me tenía que enfuerar porque así era Adán y Eva. Me quitó la ropa y me abusó. A la edad de 7 años, hace 60 y pico, yo no sabía qué era eso. Entonces yo salí llorando con mis manitas llenas de sangre y le dije a mi abuelita, abuelita, que el padre se me notó, porque yo no sabía qué me había hecho. Y me dijo, cállate la boca, del padrecito no podés hablar. Y si le decís a tu papá o a tu mamá lo que el padre te hizo, nos van a matar. ¿Qué hace un niño cuando le dicen nos van a matar? Bueno, el siguiente fueron los huérfanos de Duplessis. Creo que se pronuncia así. Bueno, entre los años 1940 y 1950, durante el mandato de Mauricio Duplessis, el señor fue el primer ministro de Quebec y fueron miles de niños abandonados o entregados por madres solteras que, vale la pena la aclaración, eran exageradamente estigmatizadas y culpabilizadas por el tema de que estábamos rodeados de una atmósfera parecida ultraconservadora católica. La mayoría de esos niños que fueron arrancados de sus madres al nacer, la mayoría eran sanos. Literalmente, cuando pasó este suceso, el infierno cayó sobre sus vidas. La institucionalización de los niños fue promovida desde el gobierno, promovida también por la jerarquía eclesiástica. Claramente esto tenía un objetivo ahí un poco borroso, un poco corrupto, y era, como acá le conocemos, legalizar algunos fondos gubernamentales. ¿En qué consistió esto de los niños huérfanos? Es que una vez ya internados, mentirosamente los diagnosticaban con enfermedades que no existían, como retraso mental, como, bueno, enfermedades mentales en general. Bueno, digamos, este ministro, ¿por qué hizo ese tipo de cosas? Después de decir que miles de niños estaban enfermos, claramente todo esto era mentira, porque no todos eran enfermos, no tenían retraso ni enfermedades como lo hacían ver. Los mandaban a manicomios infantiles, siempre dependían de la iglesia. Mientras más niños entraban en estos manicomios, más destinos, más dinero le llegaban al ministro, al bolsillo del ministro, y claramente a toda su manada de cómplices, que también eran los de la iglesia. Se llenaba el bolsillo de la iglesia y se llenaba el ministro de Quebec. Eso fue todo. O sea, tantos niños que los trataban como no debían, porque eran niños que no estaban enfermos y los metían en manicomios, vivían cosas definitivamente demasiado crueles. O sea, imaginémonos, no sé, a un hermano, a un sobrino en estas circunstancias, o hasta nosotros mismos estar en un lugar donde no debemos estar. ¿Y todo por qué? Por la avaricia del ministro en su época y de la iglesia. Se calcula que más de 21.000 niños fueron internados en estos centros especiales sin ningún tipo de enfermedades, completamente sanos. El siguiente es la lavandería de las Magdalenas. Este acto se desarrolló en Irlanda. Se trataba de niñas, de muchachas, de adolescentes que llegaban a esta lavandería. Esta lavandería era liderada por monjas, ¿sí? Todo esto fue liderado por monjas, y que en ese momento toda la gente que llegaba allá, todas las niñas, decían que eran mujeres de la mala vida o criminales dementes.
Eso fue catalogado por los sacerdotes, ¿sí? En este momento eran niñas que eran abusadas psicológicamente, físicamente, las obligaban a hacer cosas sin remuneración económica, ¿sí? O sea, trabajaban solo para curarse sus pecados, porque eso les hacía pensar que todo lo que ellas habían cometido necesitaban un castigo. Entonces ellas trabajaban muchísimo. ¿Para qué? Para que un Dios, como lo hacía creer la iglesia, las perdonara. En todo este régimen, las niñas al lado de ellas tenían un sacerdote donde las mandaban para que confesaran sus pecados, y una de ellas cuenta que cuando confesar, el sacerdote la viola. Buscando protección solo encontraron maltrato físico, y es un suceso que realmente marcó la vida de estas personas, porque ahorita claramente no creen en la iglesia, no creen en todo lo que profesan, y finalmente nadie les puso atención cuando denunciaron, porque como los sacerdotes decían en algún momento, eran muchachas de la mala vida. Otro caso que está por ahí era también un caso que llegó a la lavandería. Fue una niña que fue abusada sexualmente por su padrastro. Se fue para una institución de niños y luego de ella la mandaron para la lavandería. ¿Por qué? Porque finalmente siempre la mujer es la mala. Entonces vemos en este patriarcado también cómo ha afectado toda la lucha que viene realizando la mujer, que la violan y resulta siendo la mala ella, y finalmente viven una vida terrible. Entonces esto fue otro de los tantos crímenes que ha cometido muchas de las niñas que llegaban a la lavandería de las Magdalenas eran porque ya venían de instituciones desde que nacían, o sea, desde orfanatos. Todas estas instituciones eran lideradas por monjas. Cuando se intentaban escapar, los castigos eran brutales. De hecho, los metían en una habitación sin colchón, sin cama, sin comer. Mucha gente cuenta que unos largos años duraron trabajando sin ningún tipo de remuneración y recibiendo solo castigos, abusos físicos, psicológicos. Siguiente es el oscurantismo, 1000 años de retraso. ¿En qué consistió este otro suceso en la historia? Es que la época medieval se conoció como el oscurantismo porque fue una época de miedo y poco productivo en el tema de las ideas. Muchos historiadores ya han afirmado que la iglesia se propuso y lo que hacía era abolir, suprimir todo pensamiento que no le trajera ningún beneficio a la iglesia. La gente realmente, escuchando estas verdades que se revelaban, la gente que decía cosas diferentes. Una de las víctimas de este periodo también fue Galileo Galilei. La gente realmente escuchaba, no admitía, no la aceptaba como verdad, porque sabían que si el clero se llegaba a enterar, iban a ser obligados a recapacitar o simplemente los iban a perseguir hasta la muerte. El clero en esta época monopolizó todo el saber y el trabajo se tenía que realizar sin fines de lucro por mera supervivencia. Bueno, durante todo este periodo claramente hubo una gran disminución demográfica debido a todo el oscurantismo eclesiástico. A la iglesia se le atribuye, o en esta época se le atribuye 1000 años de retraso, porque realmente muchas ideas no se pudieron desarrollar. Fueron 1000 años en los cuales se pudo haber desarrollado muchísimas cosas si de pronto la filosofía no hubiera sido esclava de la fe. Hasta aquí vamos el día de hoy, espero les haya gustado. Realmente quise poner como los puntos más importantes porque también son temas muy extensos. Si quieren ver más, pues me pueden escribir, de pronto podemos hacer una segunda parte también. Son temas demasiado, como les explicaba, muy dolorosos, y en lo personal siento que tiene que ver mucho con la realidad, y por eso le pongo: la política y la religión son empresas que han existido siempre en la historia, ¿sí? Son también que no desaparecen, y son cosas que debemos saber, porque entendiendo este tipo de cosas entendemos cómo funcionan ahorita muchas cosas de lo que vivimos, del sistema, de nuestro gobierno y de la iglesia en sí. ¿Listo? Entonces pues espero, como les repito, les haya gustado, y les voy a dejar acá en lo último a un señor que se llama Andrés Niño del Viento. Es un indígena y cuenta su historia de cómo la religión mata. Específicamente lo dice así, que la religión mata, y ha sido víctima de todo esto, que realmente es una cosa que viene de hace muchos años y sigue llevándose víctimas y víctimas y víctimas y víctimas. Es un relato bastante desgarrador.
quiero como tener mucho respeto por él y admirar también a estas tribus indígenas que siento que es maravilloso y son gente realmente que sí, lo que profesan lo cumplen y no como todo este negocio que siempre iba por fines políticos, monetarios. Entonces les voy a dejar acá a continuación el relato de Andrés Niño del Viento. Es una vaina muy conmovedora. Entonces pues ya, y contarles que el siguiente video lo más probable es que sea cómo actuó la iglesia ante el holocausto, las dos caras que tuvo la iglesia ante Adolf Hitler. Entonces también es un tema bastante interesante. Suscríbanse y chao. La religión mata, el cuerpo o el alma, pero la religión mata. Y a Andrés Niño del Viento, la religión le mató el pasado y el futuro, por lo que Andrés Niño del Viento vive en un presente muerto. La Fundación Protege a tus Hijos presenta el testimonio de Andrés Niño del Viento, otra víctima de la religión. Mi nombre es Andrés Niño del Viento. Soy un indígena Chippewa Cree. Yo estuve internado en 2 escuelas. Una fue la escuela indígena Wahpeton en Dakota del Norte y la otra fue la escuela indígena en Flandreau en Dakota del Sur, en los 60s y principio de los 70s. Me llevaron interno a las escuelas en donde no me era permitido hablar mi lengua nativa o practicar mis costumbres. Muchas veces me pusieron este grande, viejo cono blanco que decía burro y yo no sabía qué significaba, no sabía inglés. Me lo ponían y me hacían llevarlo a todos lados y los niños se reían de mí. Me alejaron de todo y me castigaban por hablar mi idioma. Es que era mi lengua materna. Yo no sabía ningún otro lenguaje. Así que cuando hablaba era en mi idioma. Cuando hablaba era lengua Cree. Y cuando hablaba me pegaban tanto que perdí mi lenguaje. Yo perdí mi lengua indígena. La única cosa que recuerdo es mi nombre indígena. Que significa águila de anciano. Eso es lo único de Cree que sé. Ellos me pegaban todos los días. Me pegaban. Me cortaron el pelo. Hicieron que me arrodillara frente a la puerta por la que todos entraban. Y así todos se burlaban de mí al entrar. Me tocaban la cabeza y se reían de mí. Todo porque yo estaba hablando. Me agarraron hablando. Yo espero que algún día alguien me escuche. Yo espero que nadie tenga que pasar por eso. Tenemos que tener nuestro propio lenguaje. Por lo que hacemos, le hablamos a nuestros espíritus. Y ellos no entienden inglés.
Se te quedan viendo porque hablas en inglés. ¿Qué está diciendo, niño del viento? No estés diciendo eso. Eres Cree. No entienden nada de lo que acabo de decir. Ese fue un tiempo duro en mi vida. Siempre lo recordaré. Es una terrible vergüenza eterna para el hombre blanco tratar a las personas así. Porque somos personas. Nosotros solo necesitamos ser aceptados.